Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos platicando con la maestra Laura Gursa, una especialista en los asuntos pues, de protección civil. Esto que de pronto muchos no conocemos, pero cuando hay una tragedia, una desgracia, un fenómeno natural, todos volteamos a ver y decimos, ¿quién nos va a ayudar? Maestra Gursa, tocó usted al final del bloque anterior una parte que me parece que es fundamental, el dinero. Si vemos el presupuesto que se está discutiendo en el Congreso para el año que viene, pues volvemos a quedar en ceros, casi en el tema de la protección civil. ¿Qué le va a quedar a la gente? ¿Quién tendrá que salir a ayudar a estas personas? Bueno, pues, definitivamente, yo creo que están aplicando una política de cada quien rásquese con sus uñas, o, quizá una política de orden social, en donde, pues, puedan tener una estructura, digamos, para la distribución de estos suministros, pero también, pues, con un alto riesgo de uso político, ¿no? En términos reales, hay que decirlo con todas sus Sí, letras. Necesitamos el diseño de políticas públicas reales, necesitamos políticas no solo en materia de gestión de riesgos, sino como bien lo señalaste tú, de cambio climático, ¿no? Que está agudizando el mar ha incrementado un grado en el mar y esto, agua caliente, significa más huracanes, más tormentas. Tenemos una situación privilegiada, evidentemente, para tener 2 costas no solo es riesgo, también es privilegio, ¿no? claro. En términos de agua, pero no tenemos la infraestructura necesaria para guardar esta agua y para detonar con ello procesos de producción. México tiene la tierra, tiene el clima y tiene el agua. Podría estar produciendo el alimento del mundo, ¿no? Pero no hay visión en esos términos para producir políticas públicas que sean claras, que estén normadas, que sean viables. Y para ser viables necesitan presupuesto. Lo demás son buenas intenciones, ¿no? Si dicen no es necesario un Fonden, híjole, pues entonces quiere decir que o no lo van a resolver o lo están resolviendo desde una perspectiva de programas sociales que no dejan de ser asistencialistas, y la emergencia en los desastres es un asistencialismo restringido a cierta temporalidad. Está llamado a reducir los riesgos del futuro, está llamado no solo a atender momentáneamente a la población con cobijas, colchonetas o alimento, que eso por supuesto no está en discusión, tiene que hacerse, ¿no? Pero está llamado a reconstruir la infraestructura que el fenómeno dañó, porque si no estás quitándole la oportunidad del desarrollo a esa comunidad. Claro. Se tardaron a lo mejor años en conseguir una escuela, se la lleva el agua y no recupera la escuela, pues imagínense los años de cola nuevamente para los niños en términos de recuperar esa infraestructura, ¿no? Esa era la siguiente pregunta, maestra Laura Gursa. No Ya está. solamente estamos frente a una crisis eh, de protección civil, sino también de salud, de derechos humanos, de educación, etcétera. Es una crisis en general. Sí, ¿Cómo vamos sí. a resolver eso? Pues, desafortunadamente, esta temporada de lluvias llega, además, sumándose por segundo año consecutivo, a un escenario paralelo de muy alto impacto en el mundo entero, pero México no es excepción, incluso agravada, dijera yo, que otros países, ¿no? En el escenario de la pandemia, que trajo aparejada un sinfín de circunstancias, ¿no? Pérdidas de empleo, cierres de empresas, ya no decir, personas fallecidas, que ya suman más de medio millón de personas fallecidas por COVID, y otras 100,000 que están a punto de alcanzarse, fin de semana seguramente se completan en homicidios dolosos, en fin, esquemas de inseguridad, y tenemos entretenida a las Fuerzas Armadas, y a las policías, pues en estos temas en vez de estar haciendo lo suyo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues es una situación muy, muy complicada con un crecimiento económico muy bajo. No sé cómo lo va a resolver el presidente. No sé si esa es su perspectiva. A lo mejor por eso decía muy al principio de la pandemia que había venido como anillo al dedo, ¿no? No, bueno. Híjole, qué tristeza, pero pues así es. ¿Qué ha pasado, maestra Gursa, con la Comisión de Derechos Humanos, los derechos humanos en México? En otras ocasiones, cuando se construye esta respuesta muy importante de los derechos humanos, pues eran los primeros en estar ahí, en señalar al gobierno equivocaciones y demás. Hoy, silencio. Pero además no solo eso, silencio
de las comisiones de derechos humanos del Congreso, cámaras de diputados y senadores. ¿Qué nos está pasando? Fíjate que no puedo decirte menos que incluso me indigna profundamente los comerciales que está sacando la CNDH ahora, Sí, donde no, dice bueno. una deuda histórica, ¿no? Dices, qué gran hipocresía, cuando nunca había estado tan inactiva. Yo estuve en el proceso fundacional de la Comisión Nacional, regresé veintitantos años después, a la CNDH y me tocó ser parte, digamos, del espíritu de lo que era esta Comisión Nacional de Derechos Humanos y creo y estoy segura que nunca había estado en peores condiciones, ¿no? Nunca había sido tan condicional de los gobiernos, del presidente, y pues ahí lo ves, con el absoluto silencio y con una pues incompetencia, diría yo, que me disculpe la señora Piedra, pero pues no logran levantar vuelo en términos de eficacia, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, los mexicanos hemos perdido ese gran instrumento. Ojalá en algún momento el Senado de la República haga algo por recuperarlo, ¿no? Pero también hemos visto pues que no reaccionan algunas instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues parece que no está volteando a ver lo que está ocurriendo en México, no solamente en temas de desastres, sino también en la crisis migratoria, que es también muy severa. Algo ahí dijo la ONU, pero pues nada más. Parece que a nivel global también las cosas no andan muy bien en estos temas. Bueno, recordemos que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, pues, actúan para toda América, en general, y, tienen una capacidad muy, muy limitada, para responder, ¿no? Tienen infinitamente menos casos que la propia CNDH en México, pero, pues, resuelven con una capacidad mucho más lenta, digamos, aunque muy profundamente, pero más lenta, ¿no? Estoy cierta que en ocasiones resuelven casos de años, ¿no? Entonces, quizás será en el futuro que puedan estarse pronunciando, lamentablemente, en eso estamos solos, ¿no? Y bueno, pues será un trabajo de conciencia de todos los ciudadanos que hagamos por participar activamente en los procesos, no solo electorales, sino de coordinación ciudadana, y los escenarios de desastre son una buena práctica para lograr ese propósito, ¿no? Para despertar en términos de esa solidaridad que se requiere, pero también de construir ese nivel de conciencia, ¿no? Los desastres sacan lo mejor, pero también sacan lo peor de las personas, ¿no? En unos segundos, ¿estamos solos? Como lo dijo usted. Pues creo que sí. Claro. Estamos solos como mexicanos y mexicanas y pues necesitamos organizarnos y construir redes sociales entre los ciudadanos, entre las personas, para ser solidarios y subsidiarios y poder resolver este tipo de problemas porque no veo cómo el gobierno las vaya a resolver. Maestra Laura Gursa, le aprecio, le agradezco, se nos terminó el tiempo. En otro momento seguimos platicando. Muchísimas gracias, Ricardo. Un placer platicar contigo siempre. ¿Qué le pareció una estupenda conversación? No se vaya, volvemos.